Feliz sábado para todos. Es un día muy especial. Sentimos la presencia de Dios en nuestro medio, especialmente en nuestro corazón. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer en la Biblia o en otras fuentes las últimas palabras de personajes que están a punto de morir. Por lo regular, cuando una persona sabe que su muerte está cercana y que apenas son días u horas los que les restan de vida, no dice nada por decir. No sé si han leído, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, las últimas palabras de Moisés, cuando se despedía del pueblo de Israel, o las de Josué, cuando igualmente dio su discurso de despedida. Vale la pena leer esas piezas de oratoria, pero especialmente quiero recomendar las últimas palabras de nuestro Señor. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Todos los evangelios hablan de ellas, porciones distintas a veces. Es el evangelio del apóstol Juan, donde encontramos la versión más extensa de ese discurso de despedida. Pero de hecho, en esta hora no vamos a cubrirlo todo, sino las palabras que más se aplican a nuestra vida espiritual. Comenzando por las circunstancias que rodearon ese momento significativo cuando Jesús se despidió de sus discípulos. Era un jueves de noche de la semana de la Pasión. En cuestión de horas, probablemente minutos, llegaría a consumarse la traición de Judas y en menos de 24 horas ya él estaría siendo sepultado, después de haber sido crucificado. Por eso tiene tanto significado la lectura que escogimos para preceder este mensaje allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 22. Vamos a leer a partir del versículo 14. Nota, ya uno comienza a leer y siente el drama, la emoción del momento que el Señor estaba viviendo. Sus discípulos quizás estaban un tanto ausentes de todo lo que estaba fluyendo por la mente de nuestro Señor. Y dice el evangelista Lucas 22:14, cuando llegó la hora, cuando llegó la hora, durante muchas ocasiones el mismo Señor había dicho, no ha llegado mi hora, ¿recuerdan? No ha llegado mi hora. Pero ahora, cuando llegó la hora, sí, la hora de la cena pascual, pero también la hora de la crisis, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles. Y ahora escucha estas palabras. Y les dijo, en gran manera. Otras versiones dicen, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Cuánto he deseado este momento. Pero nadie desea un momento semejante a ese, porque ese es el momento de su crisis, de su agonía, de su angustia, cuando será abandonado por aquellos a quienes vino a servir. Y será vilipendiado y humillado y escupido y azotado y finalmente crucificado en una cruz como un vulgar criminal. Pero él dice, ¿cuánto he deseado este momento? Bueno, ¿por qué lo dice? Porque él sabe que es la última ocasión en la cual podrá dirigirse a sus discípulos. La última ocasión antes de la hora crítica. Y hay preocupación en su corazón, no tanto por lo que él va a padecer, sino porque sus discípulos no están preparados para la hora de la prueba.
Para que tengamos una idea de cuán mal preparados estaban, basta recordar que no mucho tiempo antes de esa cena, 2 de los discípulos se han acercado a Jesús con su madre para pedir ¿qué cosa? Nada menos que en su reino ellos 2 ocupen los lugares de honor. Uno a su mano derecha, otro a su mano izquierda. Por favor, no tienen idea. Para empezar, no tienen idea de la naturaleza de ese reino. No es un reino terrenal, es un reino espiritual. Y la grandeza no se mide como la mide el mundo, con honores, fama, habilidades, poder, no. Él está a punto de demostrarles cómo se mide la grandeza. Y ya lo veremos cuando él, en medio del discurso, se pone de pie y lava los pies de sus discípulos. Pero qué interesante es que el mismo Lucas nos da otra vislumbre de lo que estaba ocurriendo en la mente del Señor y lo que estaba ocurriendo en la mente de los discípulos. Porque en el mismo capítulo 22, pero ahora en el versículo 24, escuche usted, dice Lucas, y hubo entre ellos una discusión acerca de cuál sería el mayor. ¡Qué cosa tan increíble! El Señor de la gloria está a punto de padecer. Y ellos están discutiendo. ¿Quién de nosotros será el mayor? ¿Qué cargo ocuparás tú? ¿Qué cargo ocuparé yo? Por favor. ¿Saben que a veces caemos nosotros en el mismo jueguito? ¿Cómo se sentirá él? Parece que olvidamos esta lección que él dio esa noche a sus discípulos. ¿Quién de ellos sería el mayor? De nuevo pensando en el reino terrenal. De hecho, ellos se molestaron mucho cuando se enteraron que los 2 hijos de Zebedeo habían pedido ocupar esos lugares de honor, a su derecha y a su izquierda. Pero probablemente se molestaron con los otros 2 discípulos porque se les adelantaron. Eso era lo que ellos también querían. Y aquí está claro, hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. Entonces vamos a Juan, donde está la presentación más extensa de lo que ocurrió esa noche. Juan capítulo 13. Y ahora escucha, este versículo 3 dice, como preámbulo a lo que viene, Juan nos está preparando para lo que va a ocurrir, algo insólito. Porque dice el apóstol Juan, versículo 3 del capítulo 13, Jesús sabía, estaba plenamente consciente que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Y ahora escucha esto, que había salido de Dios y a Dios volvía. Plenamente consciente. En otras palabras, Juan está diciendo, él sabía quién era. Él sabía de dónde había venido. Conocía de su majestad, del honor y la gloria que los ángeles en el cielo le rendían. Todo eso él lo sabía. Y sin embargo, es el preámbulo del versículo 4. El versículo 4 dice, y entonces Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó con ella. Y luego puso agua en una vasija. Y aquí está. Ya me imagino los ángeles del cielo, asombrados. Dice, y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Mire, mi amigo, mi amiga, solo para que tengamos una idea. Esa labor de lavar los pies a un invitado, solo la realizaban siervos y no judíos. Ningún hombre judío cumplía esa labor. Solo los extranjeros, gentiles, paganos, como quiera llamarlos, no eran judíos. Así de humillante se consideraba. Por cierto, pero esto lo entendemos porque también sabemos que el estatus de la mujer en aquel entonces era muy bajo. También las esposas lo hacían por sus esposos. Y algunos documentos dicen que los niños, los hijos podían hacerlo, o sea, lavar los pies a su padre.
Ningún hombre judío lo hacía. Y aquí el Señor de la gloria no tiene problemas de identidad, no tiene problemas de estima propia. Él sabe quién es. Y mientras los discípulos están discutiendo acerca de quién de nosotros será el primero, el número uno, Él se pone de pie. Y qué tremenda lección. Ha quedado registrado en la Escritura como para enseñarnos también una lección a nosotros. ¿Quién es el mayor aquí? A ver, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el número uno? El número uno es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es digno de honra y gloria. Y todos nosotros somos sus servidores. Qué interesante. ¿Estaba Judas allí? ¿Estaba Judas en ese grupo de discípulos en ese momento? Judas estaba allí. ¿Y habrá lavado el Señor los pies a Judas? Sí. Y sabía el Señor que Judas ya había hecho los arreglos para la traición. Ya todo estaba arreglado. Y sin embargo, Él lavó los pies a Judas. ¡Qué cosa tan grande, Dios! Lo habrías hecho tú. Lo habrías hecho tú. Lo habría hecho yo. Por cierto, lee el relato del estado de todas las gentes, parte dramática. Dice aquí en la página 601 que mientras el Señor lavaba los pies a Judas, en ese corazón vil, había una lucha agónica. Por un lado el Espíritu de Dios pidiéndole el arrepentimiento. Por otro lado el enemigo de las almas, Satanás, haciéndole sentir ofendido porque cómo Cristo podía rebajarse tanto. Él que había dicho ser rey, ¿cómo podía rebajarse tanto? Y esa lucha agónica estaba en proceso. Y dice acá, mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Todavía había oportunidad. Todavía, así es de poderoso el Espíritu, que ese corazón endurecido se conmovió. Pero Dios es muy respetuoso de nuestro libre albedrío, porque dice la siguiente línea, pero no quiso humillarse, no quiso, y Dios respetó. Endureció su corazón contra el arrepentimiento y los impulsos puestos a un lado, por un momento, volvieron a dominarlo. Y ya sabemos lo que ocurrió. Sabemos el fin de la historia con Judas. Pero es curioso que cuando le llega el turno a Pedro, qué interesante, Pedro también se ofendió de cómo podía el Señor rebajarse a esa condición. Judas se ofendió. De hecho, lo puedo leer. Dice, Judas, página 601, se ofendió, aquí está, por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Y razonó, si Jesús podía humillarse de tal manera, entonces no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales. Y Judas lo que quería era, ¿qué cosa? Judas lo que quería era honores. Pero si tú, Cristo, te rebajas de esa manera, ¿qué honor puedo esperar yo tener en un mundo, en un reino de naturaleza terrenal? Ahora, Pedro también se ofende, ¿sí o no? ¿Se ofendió Pedro? Bueno, vamos a leerlo. Versículo 6. Cuando llegó el turno a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Ahora, si tienes el comentario bíblico adventista y lees este pasaje, el comentario dice que en griego el énfasis es en dos palabras. En las palabras de Pedro hay énfasis en dos palabras. Una es tú y la otra es mí. O sea, Pedro está diciendo, tú, ¿qué quiere decir con eso? Tú, el Señor, lavándome los pies a
¿Mí? ¿Un pecador? Pero entonces, la respuesta del Señor también enfatiza el tú y el mí. Porque Jesús le dice, bueno, no el tú, el te. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Cuánto entendió Pedro de lo que eso significaba? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que algo entendió. Lo que sí entendió Pedro era que de alguna manera él mismo se estaba marginando de la compañía del Señor. De que él mismo estaba rechazando al Señor. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pedro cuando entendió que su terquedad y sus preconcepciones y sus prejuicios podían privarlo de su salvación? Dice versículo 9, Señor, no solo mis pies, no me laves solo los pies. Si es cuestión de estar contigo, no solo mis pies, como dice la Biblia tuya allí, sino aún las manos y la cabeza. Lávame todo si es necesario, lávame todo, pero por ninguna razón quiero perder tu compañía. Bueno, es tiempo de terminar, simplemente lo voy a hacer con las palabras del Señor cuando Él dice, versículo número 12, ¿saben ustedes lo que he hecho? ¿Entienden ustedes lo que he hecho? Versículo 12 al final, y luego dice, vosotros, versículo 13, me llamáis maestro y Señor, y dice, y decís bien, porque lo soy. Ahí está, sé quién soy. Ustedes me dicen maestro, soy maestro, dice Jesús. Me dicen Señor, soy Señor. Consciente de todo eso, he lavado sus pies. He tomado el papel de siervo. Y dice, pues sí, yo. Ahí está. El Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Está lleno de orgullo mi corazón para yo lavar los pies a otro. ¿Yo lavar los pies a otro? Bueno, el ejemplo del Señor nos recuerda que si Él, el Señor de la gloria, no tuvo ningún problema, a pesar de estar consciente de quién era, ¿tendremos alguna reserva, algún problema nosotros? El comentario bíblico dice que hay 3 propósitos. Para que sepamos lo que viene a continuación, dice el comentario, 3 propósitos, 3 funciones que cumple este rito al que hemos llamado rito de humildad. Dice el comentario bíblico, número 1, nos recuerda que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay poder alguno en que alguien me lave los pies o yo lave los... No hay poder alguno, no hay virtud alguna en el acto mismo. Es un símbolo del poder y el deseo de Dios de perdonar nuestros pecados. Eso es, número 1. Número 2 dice, es una forma de simbolizar nuestro deseo de seguir en el servicio del Señor. ¿Está bien? Es una forma de decir, quiero seguir en tu servicio. No quiero ser número 1, simplemente quiero hacer la obra que tú me encargues y hacerla fielmente, para tu gloria, no para mi gloria. Y número 3 dice, es una forma de recordarnos que al pie de la cruz la tierra está nivelada. ¿Qué dije? Al pie de la cruz la tierra está. Eso quiere decir que tú no eres superior a mí, ni yo superior a ti. Todos estamos al mismo nivel. Solo Él es digno de honra y gloria. Al disponernos a pasar, ya nos van a dar las indicaciones, quiero que recordemos una vez más a Pedro y a Judas.
¿Se ofendieron los dos porque Cristo lavaba sus pies? ¿Sí o no? Los dos se ofendieron. ¿Dónde estuvo la diferencia? Que determinó que uno terminara ahorcándose y el otro siendo uno de los líderes, siervos de la iglesia cristiana en su nacimiento. ¿Cuál fue la diferencia? Judas endureció su corazón, porque el Espíritu trató de prevalecer y decirle: arrepiéntete, Judas, aún hay tiempo. Pedro, que también se vio ofendido, de alguna manera entendió que su propia terquedad, su orgullo, lo estaban privando de la comunión con Dios, con Jesús, y dijo: oh Señor, no solo mis pies, si es necesario, también mis manos y mi cabeza, pero no quiero ser separado de ti. ¿Cuál es tu actitud en este momento? ¿Cuál es tu actitud? ¿Has pecado? Sí. ¿He pecado? Sí. ¿Hemos pecado todos? Sí. Desde nuestro bautismo hasta este día hemos pecado, sí. Pero la buena nueva, la gran noticia es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y este es el momento de decir: Señor, por medio de este símbolo del agua, dame la seguridad de que todos mis pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero. Y cuando entremos a la segunda parte del servicio, en nuestro corazón no debe haber una sombra de duda, ni la más mínima sombra de tristeza, porque ¿quién puede sentirse triste si sus pecados han sido perdonados? Entonces, en esa segunda parte, ¿y por qué no desde ahora mismo decir: Señor, gracias por Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo? La honra y la gloria sean para ¿quién? Bendito nuestro Señor Jesucristo, que desde el pesebre hasta el Calvario mantuvo en sus ojos bien enfocado el objetivo. Y ese objetivo era tu salvación y mi salvación. Nada ni nadie lo desvió. Alabado sea el nombre de Dios.